Hola lepidópteros, hoy hablamos de temas muy serios, así que tengo que poner este pequeño aviso. Este vídeo lidia con temas históricos sombríos y jodidos, y para comprenderlo correctamente, recomiendo que miréis algunos otros vídeos que he realizado, especialmente el que refiere a la posmodernidad. Esta es la primera parte de una serie de vídeos que versan sobre cómo el terror se utiliza para moldear la sociedad y controlar a las masas. Las masas, por cierto, nos incluyen también a nosotros, que miramos las horribles noticias en televisión y exclamamos «¡Oh, cielos!». Podría empezar remitiéndome al Príncipe de Maquiavelo, sí, pero prefiero darle al fast forward hasta el siglo XX, concretamente después de la Segunda Guerra Mundial. Quiero empezar con un repaso histórico a dos ideologías muy distintas que tuvieron un desarrollo paralelo en el mundo árabe y en Estados Unidos: el yihadismo y el neoconservadurismo. Es importante citar fuentes, y debo decir que este vídeo utiliza como plantilla el documental de Adam Curtis The Power of Nightmares, emitido por la BBC en el año 2004. De tal forma, os digo que si os gusta el vídeo tenéis que agradecerle a él la base de este contenido, y si no os gusta, podéis culparme a mí. Venga, que empiece la intro. El miedo nos controla. El miedo es una jauría de perros negros que guían a las ovejas acantilado abajo. El miedo suspende nuestra capacidad para pensar, nos convence para abandonar nuestras libertades y ponernos al resguardo de cualquier pastor de pesadillas. Nuestros gobernantes saben esto, nuestros enemigos también. Por eso los líderes prometen protegernos, salvarnos de aquella gran amenaza. Esta es la historia de dos hombres cuyos pensamientos cambiaron el mundo: el filósofo político Leo Strauss y el activista Sayyid Qutb. Ambos compartieron época y terreno. Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial, una sociedad de consumo materialista que, tras el trauma que supuso la Gran Guerra, buscaba la evasión en la frivolidad y la satisfacción de sus deseos individuales. Strauss y Qutb eran dos hombres muy distintos, pero el problema raíz era el mismo: el escepticismo decadente sin horizonte ideológico y político, una gran orgía hedonística de liberación sexual y ombliguismo que, según ellos, carcomía las bases de la civilización. Para Leo Strauss, la solución pasaba por las élites, que debían orquestar un relato colectivo aunque no creyeran en él, apoyándose sobre dos pilares fundamentales: la religión y la idea de que Estados Unidos es un país destinado a liberar el mundo. Le gustaban los relatos del bien contra el mal como manera de mantener a la población unida en unos valores comunes, aunque era consciente de que la realidad era mucho más compleja. Sayyid Qutb era egipcio. Pasó 2 años en América, donde le horrorizó su cultura racista, las relaciones de amistad superficiales, la libertad sexual de las mujeres y las expresiones artísticas que él consideraba primarias. Sobre las féminas dijo: «La mujer americana conoce bien la capacidad seductora de su cuerpo. Sabe que está en su cara, sus ojos expresivos y sus labios sedientos. Sabe que puede seducir con sus pechos redondos, sus nalgas carnosas y sus muslos. Lo sabe, no quiere ocultarlo». Sobre la música de jazz aseguró: «Es la música que los negros han inventado para satisfacer sus inclinaciones primitivas, así como su deseo de ser ruidosos por un lado y excitar sus tendencias bestiales por el otro». Al volver a Egipto, Sayyid visualizó una sociedad de comodidades tecnológicas occidentales, pero una política islamista que mantuviera el individualismo reprimido, dando pie a un marco moral que evitaría que los deseos individuales poseyeran a la población. Pero América ya había llegado a Egipto con sus ilusiones de libertad. Su objetivo era sacar a las masas de sus espejismos egoístas mediante una vanguardia religiosa que guiara a la gente de vuelta a la verdad de Dios. Así que empezó a militar en el partido político Hermanos Musulmanes. En 1952, la revolución egipcia acabó con la dinastía de Muhammad Ali y exilió al rey Farouk, acabando también con la ocupación inglesa y declarando una república. El gobierno de Gamal Abdel Nasser hizo pactos con América y la CIA, y tras un atentado contra su vida, el presidente decidió ilegalizar el partido opositor de los Hermanos Musulmanes.
Qutb fue arrestado y torturado, y esto le llevó a pensar que el mal de Occidente era más que el individualismo. Aquella cultura salvaje daba rienda suelta a lo más bajo del ser humano. La cultura occidental era una enfermedad apocalíptica que nos hacía regresar a la barbarie y que amenazaba a los musulmanes también. Para él, los líderes musulmanes que pactaban con Estados Unidos no eran religiosos reales y era justificable matarlos para impedir la infección del individualismo occidental. En 1966 fue ejecutado por traición. Así se convirtió en un héroe de la causa, inspirando al joven Ayman Zawahiri, el mentor de Osama Bin Laden. En 1967, el orden político liberal que había gobernado América desde la guerra empezó a debilitarse. Las violentas protestas en Detroit fueron el fin del sueño de la gran sociedad que habían intentado los presidentes americanos anteriores. Las violentas protestas en Detroit fueron el fin del sueño de la gran sociedad que habían intentado los presidentes americanos anteriores. Para Leo Strauss, esta decadencia se debía a un problema interno e ideológico. La libertad individual creaba el caos, y la lucha de los intereses personales creaba una espiral de violencia e inestabilidad permanente. Algunos de sus estudiantes fueron a Washington y formaron el grupo de los straussistas, entre los que se contaba figuras tan influyentes como Irving Kristol y Francis Fukuyama. Se hicieron llamar los neoconservadores. Eran unos idealistas que querían acabar con la desestructuración social del individualismo y el relativismo. Siguiendo a Strauss, querían crear un nuevo gran relato. La idea de que América era una nación única que luchaba contra el mal, y el mal era la Unión Soviética. Así, la función de Estados Unidos era expandir el bien de la democracia por el mundo. Pero los neoconservadores contaban con un gran enemigo, el secretario de Estado del presidente Nixon, Henry Kissinger. Según su visión de la política internacional, el mundo estaría más seguro si se abandonaran los principios fuertes y se intentara crear una cultura globalizada de la paz con la Unión Soviética y el resto del mundo. Nixon anunció triunfalmente el fin del terror con la iniciativa de desarme nuclear propuesta por Kissinger. Pero un mundo sin miedo no ayudaba a los neocon, así que había que acabar con Kissinger. El fracaso de Nixon y el Watergate causó una crisis ideológica en que la clase política americana fue cuestionada. Los neoconservadores encontraron en esta brecha una oportunidad. Se aliaron con dos derechistas de la administración del presidente Gerald Ford, Dick Cheney y Donald Rumsfeld. Ellos se encargaron de reavivar la paranoia de la Guerra Fría. Rumsfeld aseguró que los rusos no se habían desarmado y que estaban preparando un ataque. Sin embargo, no había ni una sola prueba para sostener este relato. La CIA contradijo a Donald Rumsfeld, así que los neoconservadores encargaron un informe independiente que sostuviera su narrativa, redactado por el ahora conocido como Equipo B. Ante la falta total de evidencia, el informe defendió la suposición de que la avanzadísima tecnología rusa estaba logrando desarrollar su invasión de América en secreto, lejos de cualquier radar detectable. La idea es que la conspiración rusa existía, pero no la habían encontrado. La CIA estaba en desacuerdo con el Equipo B y les acusaron de estar entrando en una fantasía paranoide. Pero ellos no se rindieron. Se creó un lobby para convencer a la gente de que las fuerzas rusas podían atacar en cualquier momento, y entre sus miembros estaba el futuro presidente del país, Ronald Reagan. Así se alimentó el mito que Leo Strauss pensaba que era necesario para salvar al país de la decadencia moral. Puede que no sea verdad, pero es necesario crear esta visión simplista del mundo para evitar el caos interno. A finales de los 70, Egipto parecía un país modernizado con clase media y flujo de capitales occidentales, pero por debajo se agazapaban las sombras. Ayman Zawahiri era por aquel entonces un doctor de buena familia y excelente reputación, pero llevaba una doble vida. En realidad, era el líder de una célula islamista modelada a partir de las ideas de Qutb.
El presidente egipcio por aquel entonces, Anwar Sadat, era un corrupto controlado por millonarios occidentales, y todo el mundo en Egipto sabía que el líder del país se enriquecía a costa del pueblo. ¿Quién daría a los musulmanes la oportunidad de alzarse? Irónicamente, el ideal de paz mundial de Henry Kissinger. En 1977, Egipto estaba en guerra con Israel y Kissinger medió para que Sadat firmara un tratado de paz. Y aunque esto fue una buena noticia para Occidente, los islamistas lo consideraron una traición que demostraba que Sadat ya no era un verdadero musulmán, sino un aliado del sionismo y que, por lo tanto, matarle estaba justificado. En 1979 ocurrió la revolución islámica en el país vecino de Irán, en el que el Shah fue expulsado y el Ayatolá Khomeini se hizo con el poder de Teherán. El rostro de Qutb estaría ahora en los sellos del país, y Sadat sabía que esto amenazaba su legitimidad política. This putting the name Islamic Revolution is a crime against Islam in the first hand. En 1980 y bajo el paraguas de Zawahiri se fundó el grupo Yihad Islámica, cuyo objetivo era asesinar al presidente Sadat en público y de una forma espectacular, buscando así despertar al pueblo de su espejismo individualista. El 6 de octubre de 1981 fue asesinado en plena calle por los terroristas, pero contra el pronóstico islamista el pueblo no se alzó en una revolución y los asesinos fueron capturados y ejecutados. Los ideólogos como Zawahiri fueron juzgados, y al igual que su héroe Sayyid, también él fue torturado en la cárcel. Allí se radicalizó hasta el punto de pensar que el problema no estaba solo en los políticos, sino en la sociedad incapaz de levantarse. La gente en general era corrupta. Los ciudadanos de Egipto no eran verdaderos musulmanes, y por lo tanto, atentar contra ellos también era lícito. En la visión de Zawahiri, él y los suyos eran los únicos musulmanes verdaderos, y si era necesario, matarían hasta alcanzar esa perfección. Creyeron que el terror despertaría en los musulmanes moderados una nueva visión del mundo, y que de tal forma regresarían a la religión verdadera. A principios de los años 80 la religión también se movilizaba políticamente en América, pero con unos objetivos completamente distintos. Los neoconservadores forjaron una relación con los religiosos republicanos, puesto que ellos también compartían el concepto de la regeneración moral de América. Así que los fundamentalistas, aliados con los conservadores, movieron a los feligreses a votar. I'm sick and tired of hearing about all of the radicals and the perverts and the liberals and the leftists and the communists coming out of the closets. It's time for God's people to come out of the closets, out of the churches, and change America. We must do it. Ronald Reagan llegó al poder y los neocon alcanzaron el gabinete presidencial. Esta fue su oportunidad para implementar su visión de la batalla épica contra la Unión Soviética. Pero Reagan todavía creía que la diplomacia podía poner la paz sobre la Unión Soviética, así que los neocon repitieron el plan del equipo B. Esta vez se trataba de promulgar la idea de que todos los conflictos internacionales estaban siendo guiados en secreto por Rusia, que todo era una mega conspiración internacional para que el comunismo tomara el mundo. Esta idea estaba apoyada sobre el libro The Terror Network, The Secret War of International Terrorism, escrito por Clarice Sterling. De nuevo, la CIA aseguró que esta era otra fantasía neocon, que las organizaciones terroristas eran lo que parecían, grupos locales tratando de cambiar sus países mediante la violencia. Sin embargo, poco después William Casey fue designado como jefe de la CIA, y como fan de la teoría de la conspiración de Clarice Sterling, encargó un documento para convencer a Reagan. Pero los agentes de la CIA le aseguraron que no era posible. The Terrorist Network se basaba en gran parte en propaganda negra fabricada por la propia CIA para demonizar a los soviéticos. Sabían que la red terrorista no era tal porque ellos mismos la habían inventado, pero Casey no se dejó convencer y las mentiras se hicieron realidad. I'm talking about America, sweet America.
Al final, Reagan cedió en 1983, firmando un documento secreto según el cual América debía luchar contra el terrorismo para impedir el alzamiento de la Unión Soviética. América, por fin, luchaba contra los males del mundo. Y lo que Leo Strauss ideó como un mito terminó siendo aceptado por los conservadores americanos como una realidad. Era la hora de arreglar el mundo. En el siguiente episodio cubriremos la hermosa alianza bendecida por el mismísimo Dios, aquella famosa unión del ejército americano con los mujahidines afganos para liberar a Afganistán de la Unión Soviética y poner al amable gobierno de los talibanes. Fue allí donde cierto joven guerrillero de origen saudí aprendió todo lo necesario para cambiar el orden político mundial. Él, que creía estar guiado por Dios mismo. Y como todos sabemos, lo que Dios quiere, Dios consigue. God wants love, God wants organized crime. God wants crusade.